Como hemos hablado de tantos cambios que trae la reforma tributaria, la ley 1819, un cambio de esos drásticos es haber incorporado dentro del lenguaje tributario, que siempre se ha basado en la propiedad, haber incorporado la definición de activo que trae el estándar internacional en materia de recursos controlados. El hecho de manejar la definición de activos como recursos controlados y mantener la propiedad, esto genera una cantidad de dudas. Para nosotros es importante que al menos conozcamos qué significaría un posible recurso controlado y creo que darle un poquito de tiempo a ver si dentro de las situaciones que se manejan, pues el estándar va a ser tenido en cuenta bajo qué límites de la palabra recursos controlados para efectos fiscales. El estatuto tiene que definir qué es un recurso controlado, porque es un tema que genera un tanto controversia y para el Estado debe ser claro qué se incluye y qué no se incluye. O al menos dar unos parámetros para que se tengan en cuenta y poder al menos manejarlo y poder aplicarlo de la manera correcta. Analicemos entonces qué recursos controlados, por ejemplo, podríamos incorporar en los activos para efectos de NIF y, lógicamente, fiscal. La definición de recurso controlado significa control que la entidad puede disponer del activo, puede decidir sobre ese activo y está asumiendo los riesgos que ese activo está manejando. Un ejemplo palpable de los recursos controlados son los arrendamientos financieros. El bien no es de mi propiedad, pero yo corro todos los riesgos, absolutamente todos los riesgos. Y al correr todos los riesgos, entonces estoy frente a un recurso controlado. Obviamente yo decido qué hacer, yo le doy el uso que debe darse esa circunstancia. Entonces, por ese motivo es importante poder identificar qué es un recurso controlado. En ese orden de ideas, por ejemplo, las entidades de vigilancia deberían incorporar dentro de sus activos el armamento. Porque la mayoría, como existe la normatividad jurídica, que el armamento no es de ningún ciudadano, sino del Estado, entonces la gente lo saca de su propiedad. Pero resulta de que sí es un recurso controlado porque la entidad de vigilancia pues tiene que cuidarlo, tiene que hacerle mantenimiento y en caso de pérdida pues tiene que sufrir las consecuencias que se generen de posible mal manejo por responsabilidades y todo lo demás. Los bienes recibidos en comodato, por ejemplo, para el análisis de las entidades sin ánimo de lucro. Hay entidades sin ánimo de lucro que reciben bienes en comodato y pues disponen del bien como si fuera propio. Le hacen adecuaciones, le hacen de todo, pagan los impuestos, etc. Entonces es como si fueran dueños, pero no son los dueños. Otra situación que podemos analizar son los contratos de mandato y los fideicomisos que pueden manejar las constructoras con la venta de inmuebles o las mismas inmobiliarias. Con esto lo que quiero decir es en qué condiciones se aperturó o se realizó un contrato de mandato, si hay límites en los cuales se pueda manejar o si definitivamente la inmobiliaria maneja todo el bien con plena autonomía. Por eso es tan importante qué dice el contrato. Y un fideicomiso, pues lógicamente yo creo un fideicomiso, entrego unos inmuebles, algunos les llaman fideicomiso de parqueo, entonces, y luego me lo devuelven para otra circunstancia. Entonces ahí podemos encontrar varias situaciones que se pueden ir diferenciando dentro de estas nuevas
alternativas que se presenten. Los contratos de cuenta en participación, claro, son, ahí podremos hablar de las construcciones en lotes, con lotes ajenos. Un partícipe entrega el lote y otro partícipe, que es la constructora, construye. Un agricultor no tiene terreno, pero pide que le den un terreno para poder incorporarlo. ¿Ven? Entonces, todo ese tipo de circunstancias es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Los bienes recibidos para usufructo. Entonces, si yo, en lugar de comprar el bien, me entregan el bien de manera, entre comillas, gratuita, pero yo sí tengo que comprar todos los insumos para ese bien. Podríamos tener en eso equipos, podríamos tener en eso, por ejemplo, refrigeradores, neveras, que se utilizan en tiendas, y es muy frecuente para casi que poder hacer una buena relación con bebidas gaseosas y todo este tipo, cerveza, y que es muy usual en la mayoría de negocios. Y los patrimonios autónomos, donde se tiene que incluir la totalidad de ingresos, costos y gastos. El patrimonio autónomo es una figura jurídica a través de la cual se permite hacer eso. Entonces, hagamos un repaso de esos activos que tenemos. Entonces, miremoslo. Tenemos, primero, lo del armamento de una entidad de vigilancia, los bienes recibidos en comodato y el contrato de mandato y de fideicomisos, las cuentas en participación, los bienes en usufructo y los patrimonios autónomos. Al menos en esta ocasión queríamos tocar especialmente esos temas para poder darle esa figura y poderle dar la verdadera dimensión que tenemos en ese tema. Continuamos entonces con Pasaporte al Conocimiento.